Pero párense, porque hoy nos adentramos en un lugar donde la realidad como que se deshilacha un sitio donde los límites de lo conocido se desdibujan. Ah, sí. Vamos a explorar el misterioso Rancho Skinwalker en Utah, Asombroso. un lugar que ha fascinado e inquietado a partes iguales. Totalmente. Nuestra fuente principal para esta inmersión es la información recopilada en el artículo de Wikipedia sobre este enigmático lugar. Están preparados para sumergirse en un mundo de fenómenos inexplicables. Pues el rancho Skinwalker, un nombre que ya de por sí resuena con un eco de misterio, ha sido escenario de una variedad increíble de sucesos inexplicables. Sí. Desde avistamientos de objetos voladores no identificados que no se pueden explicar hasta mutilaciones de ganado que la verdad dan escalofríos, pasando por apariciones de criaturas que parecen sacadas de las leyendas más antiguas. Ya. Lo que hace único este caso es la intensidad y la diversidad de los fenómenos que se entrelazan en una trama que parece desafiar cualquier explicación racional. Totalmente, la historia de ese rancho es digna de una película de misterio. Imagínense una familia, los Sherman, que adquieren el rancho en 1994, Ajá. con la esperanza de una vida tranquila en contacto con la naturaleza. Claro. Un sueño que pronto se transforma en una pesadilla. En una pesadilla, sí, No, totalmente. Terry y Gwen Sherman ¿Sí? buscaban la paz en ese rincón de Utah. Era un remanso de paz. Un lugar donde criar ganado y disfrutar de la vida rural. Sí. Pero la tranquilidad se esfumó en 1996, cuando una serie de eventos inexplicables comenzó a perturbar su día a día. Qué mal rollo. Lo que comenzó con sucesos aislados como objetos que se movían solos o ruidos inexplicables, se intensificó hasta convertirse en un torbellino de lo paranormal. Madre mía. Luces extrañas surcaban los cielos nocturnos. Sí. Sus animales aparecían mutilados, Qué horror. de formas que desafiaban la lógica. Sí. E incluso afirman haber tenido encuentros con criaturas que parecían sacadas de las leyendas de los nativos americanos. La tensión y el miedo se apoderaron de los Shermans, quienes finalmente se vieron obligados a abandonar su sueño y vender la propiedad. Pues sí, ante la avalancha de fenómenos inexplicables, el Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento, conocido como NIDIS, una organización dedicada a investigar lo paranormal, adquirió el rancho en 1996 por $200,000. Caray. Intrigados por la gran cantidad de reportes y la naturaleza inusual de los sucesos NIDIS, se propuso desentrañar los misterios que ocultaba el rancho Skinwalker. La llegada de NIDIS marcó un antes y un después en la historia del rancho. Sus investigadores, equipados con tecnología de vanguardia, se adentraron en un territorio desconocido buscando respuestas que parecían escurrirse entre sus dedos. Es que, a pesar de los esfuerzos de NIDIS por documentar y analizar los eventos con rigor científico, el rancho Skinwalker se resiste a revelar sus secretos. Claro. Las explicaciones que se han barajado van desde las más racionales, como la posibilidad de pruebas militares secretas en la zona, hasta las más extraordinarias, como la teoría de que el rancho se encuentra en un punto de convergencia de realidades alternativas. Un portal a lo desconocido. ¿Qué fuerzas se esconden tras los fenómenos del rancho Skinwalker? Esa es la pregunta que nos atormenta. Y para empezar a desentrañar este enigma, hablemos de los fenómenos que se han reportado. ¿Qué tipo de actividad paranormal ha tenido lugar en el rancho Skinwalker? Buf, la lista es extensa y escalofriante. Madre mía. Comencemos con los objetos voladores no identificados. Se han avistado extrañas aeronaves que no cumplen las leyes de la aerodinámica. La propia señora Sherman describió haber visto un vehículo que asemejaba a una autocaravana flotando sobre el suelo. ¿En serio? Sin ningún tipo de soporte visible, también se ha reportado un objeto triangular negro similar a un avión furtivo F-117, que sobrevoló su coche antes de desaparecer sin dejar rastro. Esos avistamientos son realmente inquietantes. Sí. Pero la actividad en el rancho Skinwalker va mucho más allá de los ovnis, ¿verdad? Se habla de esferas luminosas, Sí. de orbes que se mueven a velocidades imposibles. Las esferas luminosas son otro de los fenómenos recurrentes en el rancho Skinwalker. Testigos las describen como bolas brillantes de diferentes colores, especialmente naranja y azul. Flotan en el aire, a veces a gran velocidad, y se dice que incluso pueden afectar los sistemas eléctricos. Increíble. Algunos reportes hablan de perros que han aparecido carbonizados o en estado de descomposición. Tras el paso de estas esferas, es un detalle macabro que añade una capa de terror a este misterio. Desde luego. Y no podemos olvidar las mutilaciones de ganado. Claro. Uno de los aspectos más oscuros y perturbadores de este caso. Las mutilaciones de ganado son sin duda uno de los fenómenos más escalofriantes que se han reportado en el rancho. Los animales aparecen muertos con incisiones precisas, a menudo sin órganos vitales como los ojos, las ubres o los genitales. Madre mía.
Y lo más inquietante es que no hay rastro de depredadores, ni huellas, ni señales de lucha. Es como si alguna fuerza invisible los hubiera manipulado con una precisión quirúrgica, dejando tras de sí un enigma sangriento. Es como si las leyes de la naturaleza se distorsionaran en este lugar. Y además de los ovnis, las esferas y las mutilaciones, se han reportado avistamientos de criaturas extrañas. Sí, los reportes de criaturas extrañas añaden otra dimensión a este misterio. Se habla de lobos de gran tamaño, mucho más grandes que cualquier lobo conocido, hienas que no son propias de la región. Caray. E incluso se ha mencionado una criatura similar al Bigfoot. Los Sherman contaron que un lobo gigante atacó a una de sus terneras Madre mía. y que a pesar de dispararle repetidamente, el animal no mostraba signos de dolor ni de heridas. En serio. Es como si estuviera protegido por una fuerza sobrenatural. Es una descripción que pone los pelos de punta. Y dentro de la propia casa, también se experimentaron fenómenos inexplicables. Los Sherman reportaron una serie de eventos que podrían clasificarse como actividad poltergeist. Ajá. Fenómenos que sugieren que una fuerza invisible está interactuando con el entorno físico. Wow. Puertas que se cerraban de golpe. Sí. Objetos que desaparecían y reaparecían en otros lugares. Caray. E incluso sonidos de maquinaria pesada y voces provenientes del subsuelo. Una auténtica casa encantada en el corazón de un rancho ya de por sí misterioso. Sí, Ante tal cantidad de fenómenos inexplicables, ¿qué tipo de explicaciones se han propuesto para intentar comprender lo que ocurre en el rancho Skinwalker? las explicaciones que se han barajado son tan diversas como los propios fenómenos, Ok. abarcando desde lo racional hasta lo más extraordinario. Increíble. Analicemos algunas de ellas en profundidad. Empecemos por las explicaciones más escépticas. ¿Podría tratarse de un engaño, Ajá. un montaje orquestado para ganar fama o dinero? Es una posibilidad que siempre hay que considerar. Algunos creen que todo podría ser un montaje orquestado por los Sherman NEDs o incluso periodistas locales. Sí. Sin embargo, hay que tener en cuenta que NEDs llevó a cabo una investigación exhaustiva utilizando tecnología avanzada Claro. y que los Sherman sufrieron pérdidas económicas considerables debido a la muerte de su ganado. Es difícil creer que todo fuera una farsa. Si descartamos el engaño, ¿qué otras explicaciones quedan? ¿Podrían los testigos haber sufrido alucinaciones o delirios? Es otra posibilidad que se ha barajado el aislamiento del lugar. Sí. Incluso factores ambientales podrían haber influido en su percepción. Ya. Sin embargo, esta explicación no daría cuenta de todos los fenómenos como las marcas en el ganado o la presencia de material radiactivo detectado por los investigadores. Parece que la explicación racional se queda corta. Podría ser que el rancho fuera una zona de pruebas militares secretas. Esa es otra de las teorías que se han planteado. La tecnología militar avanza a pasos agigantados. Sí. Y es posible que algunas de esas tecnologías puedan explicar los avistamientos de objetos extraños o los efectos sobre los animales. Pero si fuera una zona de pruebas secretas, ¿por qué elegirían un rancho tan remoto? Y sobre todo, ¿cómo explicarían la presencia de criaturas extrañas o la actividad poltergeist? Ciertamente la teoría de las pruebas militares no ofrece una respuesta satisfactoria a todos los enigmas del rancho Skinwalker. Es por eso que algunos investigadores se han aventurado a plantear hipótesis aún más audaces. Hablemos de esas hipótesis audaces. Ya. ¿Qué teorías más extraordinarias se han propuesto? Adentrémonos en el terreno de lo inexplicable. Vamos allá. Algunos creen que el rancho Skinwalker podría ser un punto de convergencia de realidades alternativas. Madre mía. Un lugar donde las leyes de la física se distorsionan y las dimensiones se entrelazan. Una puerta a otras dimensiones, a mundos que escapan a nuestra comprensión. Es una idea fascinante. Sí. Pero, ¿hay alguna base para creer en algo así? Algunos investigadores se basan en las leyendas de los indios Ajá. que habitan la región desde tiempos ancestrales. ¿Y? Ellos hablan de los Skinwalker, seres con la capacidad de transformarse en animales, Mari, que se dice que habitan en una cueva cercana al rancho. Los Skinwalkers, criaturas envueltas en un halo de misterio y terror. ¿Crees que estas entidades podrían estar relacionadas con los fenómenos del rancho Skinwalker? Es una pregunta que nos lleva al corazón del misterio. No hay pruebas concluyentes que demuestren la existencia de los Skinwalkers ni su conexión con los eventos del rancho. Ya. Pero la leyenda añade una capa de intriga a este caso. Es como si el rancho Skinwalker estuviera envuelto en una red de leyendas. Sí. De historias que se transmiten de generación en generación. Y en esa red de leyendas, la realidad y la ficción se entrelazan creando un tapiz de misterio que nos atrapa y nos desafía a buscar respuestas. Las leyendas, los fenómenos inexplicables, las teorías que rozan lo imposible. El rancho Skinwalker es un lugar que nos obliga a cuestionar todo lo que creíamos saber.
¿Qué se esconde realmente tras este velo de misterio? El rancho Skinwalker nos confronta con lo desconocido, con aquello que se escapa a nuestra comprensión. Es un desafío a nuestra lógica, a nuestra percepción del mundo. Y ante lo desconocido, la mente humana busca respuestas, patrones que den sentido al caos. Pero en el caso de Rancho Skinwalker, los patrones parecen difuminarse, las respuestas se nos escapan. Los investigadores de NICE, en su afán por desentrañar los misterios del rancho, utilizaron pues una amplia gama de equipos tecnológicos, desde cámaras infrarrojas y sensores de movimiento hasta magnetómetros y detectores de radiación. Su objetivo era registrar cualquier anomalía, capturar cualquier evidencia que arrojara luz sobre los extraños sucesos. Lograron capturar alguna prueba irrefutable, alguna imagen, algún sonido que confirmara la presencia de lo inexplicable. Obtuvieron grabaciones de audio de sonidos inexplicables, desde rugidos guturales que no se corresponden con ningún animal conocido hasta zumbidos metálicos que parecían provenir del subsuelo. También lograron capturar fotografías de luces extrañas en el cielo nocturno, destellos que desafiaban las leyes de la física, e incluso registraron mediciones de campos electromagnéticos anómalos, como si una fuerza invisible estuviera alterando el tejido de la realidad. Esas grabaciones, esas fotografías podrían ser la clave para comprender lo que ocurre en el rancho Skinwalker. Son piezas de un rompecabezas complejo, fragmentos de una realidad que se nos escapa, pero por desgracia no han logrado capturar imágenes claras de las criaturas extrañas que se han reportado. La oscuridad, la velocidad de los eventos, la naturaleza esquiva de estas entidades, todo conspira para que las pruebas visuales definitivas se nos escapen. Es una lástima que no existan imágenes nítidas de esas criaturas. Serían la prueba irrefutable de que algo extraordinario está ocurriendo en el rancho. Sin duda, unas imágenes claras de esas criaturas serían una bomba para la ciencia. Una prueba irrefutable de que nuestro mundo es mucho más extraño de lo que imaginamos. Pero la falta de imágenes no invalida los testimonios de quienes afirman haberlas visto. El miedo, la sorpresa, la adrenalina del momento pueden distorsionar nuestra percepción, pero no necesariamente invalidan lo que nuestros sentidos han experimentado. Volviendo a las explicaciones a las teorías que intentan dar sentido a lo inexplicable, me gustaría profundizar en la teoría de los portales interdimensionales. ¿Podría el rancho Skinwalker ser una puerta a otras realidades? Un punto de conexión con mundos que escapan a nuestra percepción. Es una teoría que nos lleva a los límites de la ciencia, a la frontera de lo que consideramos posible. La física cuántica nos ha enseñado que existen múltiples realidades coexistentes, universos paralelos que vibran en diferentes frecuencias, y algunos investigadores creen que ciertos lugares de la Tierra, como el rancho Skinwalker, podrían actuar como puntos de conexión entre esas realidades, como si el tejido del espacio-tiempo se debilitara en esos puntos, permitiendo que las dimensiones se entrelacen. Es una idea que nos hace replantearnos nuestra propia existencia, que nos abre la mente a posibilidades inimaginables. Pero siguiendo la lógica científica, ¿qué tipo de evidencia se necesitaría para demostrar la existencia de un portal interdimensional? Necesitaríamos registrar anomalías gravitacionales, fluctuaciones en el espacio-tiempo, o incluso la aparición y desaparición repentina de objetos o personas, eventos que rompieran las leyes de la física tal como las conocemos. ¿Y se ha detectado alguna de esas anomalías en el rancho Skinwalker? Se han reportado casos de objetos que desaparecen y reaparecen como si se hubieran desvanecido en el aire para luego materializarse de nuevo en otro punto, pero no hay pruebas concluyentes de que se trate de fenómenos interdimensionales. La ciencia exige pruebas, datos que puedan ser medidos, analizados, reproducidos, y en el caso de rancho Skinwalker, las pruebas definitivas se nos escapan. Tras años de investigación, de recopilar datos, de analizar testimonios, ¿cuál es la conclusión de NIDES? ¿Tienen alguna teoría principal sobre lo que ocurre en el rancho Skinwalker? NIDIS ha recopilado una montaña de datos, pero aún no ha llegado a una conclusión definitiva. Su postura es que los fenómenos del rancho Skinwalker son reales, que no se trata de un engaño ni de alucinaciones colectivas, pero la naturaleza exacta de esos fenómenos, la fuerza que los impulsa, sigue siendo un misterio. Es curioso cómo, a pesar de todos nuestros avances tecnológicos, aún existen lugares en la Tierra que nos desafían, que nos recuerdan lo poco que sabemos, lugares que nos obligan a admitir que la realidad es mucho más compleja y misteriosa de lo que a menudo creemos. El rancho Skinwalker es uno de esos lugares, un punto en el mapa donde la lógica se tambalea, donde las certezas se desvanecen, un lugar que nos invita a cuestionar nuestras propias creencias, a abrir nuestra mente a lo desconocido. Y en esa búsqueda de respuestas, en esa exploración de lo desconocido, es inevitable preguntarse si existen riesgos para las personas que se aventuran en el rancho Skinwalker. Si han reportado casos de agresiones de efectos negativos en la salud. Se han documentado casos de personas que tras visitar el rancho han experimentado malestar físico, náuseas, dolores de cabeza, incluso una sensación de desorientación, como si su brújula interna se hubiera descalibrado.
¿Y se sabe a qué se deben esos efectos? ¿Hay alguna explicación científica que los justifique? No se ha encontrado una explicación definitiva. Algunos investigadores creen que podría estar relacionado con la presencia de campos electromagnéticos anómalos, con alteraciones en el flujo energético del lugar. Otros sugieren que podría tratarse de algún tipo de energía desconocida, una fuerza que no podemos medir ni comprender con nuestros instrumentos actuales. Y volviendo a las leyendas, a las historias que se susurran en torno al rancho Skinwalkers, los Skinwalkers representan una amenaza para los humanos. Son seres malévolos que acechan en la oscuridad. Las leyendas de los Utes describen a los Skinwalkers como seres poderosos y peligrosos capaces de causar daño a quienes se cruzan en su camino, pero no hay pruebas concluyentes de que estén involucrados en los fenómenos del rancho. Quizás son solo eso, leyendas, que se transmiten de generación en generación, historias que alimentan el misterio del lugar. Es inquietante pensar que podríamos estar compartiendo el planeta con entidades que no comprendemos, con fuerzas que escapan a nuestro control. Lo inquietante y lo fascinante a menudo van de la mano. El rancho Skinwalker nos abre la mente a la posibilidad de que existan otras formas de vida, otras realidades que coexisten con la nuestra comienza, sin que seamos conscientes de ello, un mundo más allá de nuestra percepción ordinaria. El rancho Skinwalker nos recuerda que la realidad puede ser mucho más compleja y sorprendente de lo que imaginamos, un lugar donde la ciencia y el misterio se dan la mano, donde lo conocido se funde con lo inexplicable. Un lugar que nos invita a mantener la mente abierta, a cuestionar todo lo que damos por sentado, a aceptar que hay misterios que quizás nunca lleguemos a resolver del todo. Necesitamos hacer una pausa en nuestro viaje al corazón del misterio, pero no se desconecten porque al regresar analizaremos algunas de las teorías más controvertidas sobre el rancho Skinwalker y exploraremos las posibles conexiones con otros fenómenos inexplicables que se reportan alrededor del mundo. Si retomamos nuestro análisis del rancho Skinwalker, un lugar que nos ha llevado a las fronteras de la ciencia y la especulación, hemos recorrido un laberinto de fenómenos inexplicables, desde luces en el cielo hasta criaturas que desafían nuestra comprensión de la zoología, y hemos explorado un abanico de explicaciones que van desde lo racional hasta lo extraordinario. Hemos considerado la posibilidad de un engaño a alucinaciones colectivas de experimentos militares secretos, pero ninguna de estas explicaciones parece abarcar la totalidad de los fenómenos, la complejidad del misterio que envuelve el rancho Skinwalker. Es como si estuviéramos ante un rompecabezas al que le faltan piezas a una ecuación con demasiadas incógnitas. Y en esa búsqueda de respuestas, algunos investigadores se han aventurado a plantear hipótesis que rozan lo imposible, teorías que nos obligan a replantearnos nuestra propia percepción de la realidad. Teorías como la existencia de portales interdimensionales de puntos en la Tierra, donde el tejido del espacio-tiempo se debilita, permitiendo que otras realidades se filtren en la nuestra mat. Es una idea fascinante, pero también aterradora. ¿Qué peligros podrían acechar al otro lado de esos portales? ¿Qué fuerzas desconocidas podrían estar interactuando con nuestro mundo? Es una pregunta que nos lleva al corazón del misterio, a la esencia de lo desconocido del rancho Skinwalker, con su abrumadora colección de fenómenos inexplicables. Podría ser la punta del iceberg, la evidencia de que nuestro universo es mucho más vasto y complejo de lo que jamás imaginamos. Y en ese universo vasto y complejo, podría haber una conexión entre el rancho Skinwalker y otros lugares del planeta donde también se reportan fenómenos inexplicables. Lugares como el Triángulo de las Bermudas, el Área 51, o la isla de Pascua a puntos en el mapa que parecen concentrar una energía misteriosa, una fuerza que escapa a nuestra comprensión. Es una posibilidad intrigante. Algunos investigadores sugieren que podrían existir líneas energéticas que recorren la Tierra, vórtices, donde las fuerzas telúricas se amplifican creando puntos de conexión con otras dimensiones o con realidades paralelas. Y el rancho Skinwalker, con su intensa actividad paranormal, podría ser uno de esos puntos de conexión, un nodo en una red de energía que abarca todo el planeta. Es como si la Tierra respirara a través de esos puntos, como si exhalara una energía que da lugar a fenómenos que desafían nuestra comprensión. Y en esa red de energía el rancho Skinwalker sería una de las zonas más activas, una especie de pulmón del planeta que libera misterios en lugar de oxígeno. Una imagen poética que captura la esencia del misterio. Quizás la respuesta a los enigmas del rancho Skinwalker se encuentra en esa conexión con otros lugares inexplicables, en esa red de energía que nos conecta con lo desconocido. Y mientras seguimos buscando respuestas, mientras la ciencia se esfuerza por comprender lo que ocurre en el rancho Skinwalker, es importante recordar que la realidad es mucho más compleja y misteriosa de lo que a menudo creemos. El rancho Skinwalker nos enseña una valiosa lección. La humildad de reconocer que hay cosas que aún no comprendemos, que hay fuerzas en el universo que escapan a nuestro control. El rancho Skinwalker nos invita a cuestionar, a explorar, a mantener viva la llama de la curiosidad, aceptar que lo desconocido forma parte de nuestra realidad y que quizás en esa aceptación se encuentre la clave para comprender nuestro lugar en el cosmos.
Y con esa reflexión, con esa invitación a la búsqueda, concluimos nuestro viaje al corazón del misterio Rancho Skinwalker, un lugar donde lo real y lo irreal se entrelazan desafiando nuestra percepción del mundo y recordándonos que la verdad a menudo se esconde en las sombras de lo inexplicable. Hasta la próxima y recuerden, mantengan los ojos abiertos al cielo y la mente abierta a lo inexplicable, porque en lo desconocido se encuentra la semilla de la verdad.